Hoy les vamos a contar la historia del Hospital Llano, esta emblemática institución sanitaria que forma parte de todo el sistema de salud de la provincia de Corrientes. Viejo hospital de enfermedades infecciosas que soportó aquellas pandemias recordadas de lepra y de otras patologías. Nos vinimos hasta aquí para recorrer sus pasillos internos y visitar cada una de sus áreas en esta charla con su directora, la doctora Silvia Bonaciés. Este hospital, este querido hospital por todos nosotros, tiene más de 73 años en la provincia y fue creado en su momento para todo lo que era enfermedades infecciosas, principalmente tuberculosis y lepra, pero más para la tuberculosis. La lepra se atendió más en la ciudad vecina. Y bueno, por eso la disposición de este hospital, como llamamos nosotros, con la entrada a un arco de triunfo, le decimos nosotros, el único hospital que tiene esta disposición, un hospital pabellonado. ¿Qué significa esto? Que las salas, llamadas pabellones, separadas unas de otras, muy bien separadas, justamente para que los pacientes se encuentren en la internación y que pueda ingresar el sol y el viento. Y sobre todo el aislamiento entre una y otra sala. Ya hace 70 años nuestros colegas, la gente que se dedicaba a la salud, ya sabía que las enfermedades virales infecciosas tenían que tener estas características. Los pabellones separados, las ventanas amplias por donde entraba el sol, por donde entraba el viento. Entonces, la disposición hermosa que tenemos del parque, de los árboles, inclusive siempre decimos que, por ejemplo, este hospital, al ser regional, recibe gente del interior de nuestra provincia. Entonces, ahí vienen los familiares, digamos, a acompañar, y a la tarde se sientan a tomar el mate, a conversar o simplemente a esperar la evolución de sus familiares. La verdad que es un cuadro hermoso ver eso. Y también en su momento, fíjese, 73 años, este lugar no había asfalto, no estaba la comisaría, no estaban las casas, y justamente en una hermosa canción, un hermoso vals, Corrientes Soñadora, dice: cuando el campo era cerca, por Ayacucho al este. Esto es Ayacucho al este. Y fíjense cómo está ahora el hospital. Tenemos ubicado, digamos, estratégicamente, sale a las avenidas, vienen las avenidas hacia acá. El aeropuerto, por ejemplo, pueden venir rápidamente algún paciente que venga en avión sanitario. O sea, actualmente estratégicamente ubicado este hospital. Este hospital tiene casi 400 personas, entre médicos, enfermeros, kinesiólogos, odontólogos, personal administrativo, personal de maestranza, personal de limpieza, personal de cocina. Así que un importante número de trabajadores vienen todos los días al hospital en diferentes turnos, a la mañana, a la tarde y a la noche. Significa que 24 horas el hospital está funcionando, con diferentes áreas, las básicas, que son clínica, cirugía, la terapia intensiva y los laboratorios de análisis, laboratorio de hemoterapia, de anatomía patológica, y después un gran área importantísima que ya lleva 22 años en este hospital, que es la maternidad. La maternidad vino para atender a todas esas pacientes de este lado de la ciudad, como así también del interior de la provincia. Como yo le decía antes, este hospital es un hospital regional. Sí, porque la provincia está dividida en regiones, región 1, región 2, región 3. Bueno, a este hospital le toca la región 1. Entonces vienen de esas localidades. También es un hospital universitario,
¿Qué significa? Que es un hospital formador, no solamente de personas y estudiantes de grado, sino de posgrado. Vienen alumnos de enfermería, alumnos de medicina, de kinesiología, de odontología, y después ya las conocidas residencias médicas, que tenemos 11 residencias: clínica, cirugía, terapia, obstetricia, concurrencia de oftalmología. Y hablando de oftalmología, justamente acá al lado de donde estamos tenemos el banco de ojos, el banco de córneas, que ya también lleva 10 años en este hospital, justamente para realizar los trasplantes de córneas a todas aquellas personas que lo necesiten. Así que de ser un hospital de infecciosas exclusivamente, hace más de 25 años que este hospital ya es un hospital general polivalente, donde se atiende al 80% de la población que vive de este lado de la ciudad, porque también tenemos por ejemplo, la avenida 3 de Abril divide el área norte del área sur. Nosotros seríamos el área norte y lo que está del otro lado de la 3 de Abril, el área sur, digamos, donde está el Hospital Vidal, que también tiene una amplia atención con sus pacientes. Una de las características que tiene el Hospital Llano son sus calles internas. ¿Por qué? Cuando fue diseñado, esto estaba separado en alas para que ninguno de los pacientes que sufrían las patologías infecciosas se cruzaran. Sin dudas que es su sello identitario a la hora de visitar esta institución sanitaria. Bueno, yo tuve la dicha de formarme en el hospital. Empecé como residente de medicina general, una de las residencias pioneras justamente en este hospital. El médico general es aquel que atiende, se forma en varias áreas, en clínica, cirugía, obstetricia, y atiende al 80% de la población. Y tuve la suerte de realizar la residencia, quedarme en el hospital y conducir el hospital. Es decir, que llevo 19 años como directora y unos cuantos más en el hospital. Hice toda la carrera hospitalaria. Ingresé como residente. Una vez que concluí mi formación, fui médica de guardia, hacía guardia. Después fui jefa del servicio de emergencia. Y bueno, y después ya me vine como directora asociada y después como directora ejecutiva. Y desde esa fecha, desde el 2001, los primeros días del 2001, estoy acá en la dirección. Gustosa, feliz, porque esta es mi casa, me siento como mi casa y la verdad que estoy agradecida con la vida, con la comunidad, porque es la atención, es el servicio. O sea, la medicina como enfermería, kinesiología son, digamos, profesiones que es un servicio a la comunidad, un servicio al necesitado. Entonces, la verdad que la felicidad es tremenda por tener la oportunidad de atender a los que más necesitan. El gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, nos envía fondos que se llama el Fondo Permanente, que recibimos durante todos los meses. A su vez tenemos las obras sociales, que también todas las obras sociales, pero principalmente PAMI y OSCOR, que son las más grandes, todos los pacientes que tengan esas obras sociales, bueno, están internados y se hace solamente el trámite. No se cobra absolutamente nada, tanto el que tiene obra social como el que no, y bueno, y ahí se va recuperando del fondo permanente y de las obras sociales en general, todas las obras sociales.
Y entonces de esa forma, después también hay gente que colabora haciendo donaciones, colabora con el hospital. Entonces de esa forma se logra de que aquel paciente que no tiene recursos económicos pueda ser atendido en forma gratuita. Comenzamos con un hospital de menor complejidad y bueno, en este momento tenemos un elevado nivel de complejidad que ya le digo, nos hace falta algunas cosas, pero por ejemplo hace 3 años tenemos el tomógrafo instalado acá al lado nomás en el servicio. Bueno, tenemos todo lo que es diagnóstico por imágenes de, bueno, radiografías, ecografías, ecodoppler, tanto adulto como para neonatología, por ejemplo el ecodoppler, donde tenemos los especialistas, cardiólogos, tenemos, como le decía, el banco de ojos. Es decir que esto fue creciendo a pasos agigantados, entonces vamos por más tecnología cada vez. La informatización, la tan anhelada historia clínica digital, dar turnos por WhatsApp, gestionar el propio paciente su turno, ¿cómo están con esos soportes? Bueno, eso hemos empezado el año pasado, pero esta pandemia aceleró todo lo que es tecnológico y virtual, no solamente en los hospitales, sino en la vida habitual. Y bueno, nosotros también desde el año pasado ya empezamos con los turnos por vía mail o el WhatsApp. Ahora se mejoró, se intensificó, la gente está tomando un poquito más conciencia de eso, y aparte que es mucho más fácil agarrar el teléfono, pedir un turno que venir al hospital. Hay veces que algunas situaciones como la emergencia o otros servicios tienen que venir, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que no vengan, sino que saquen los turnos por el WhatsApp o por el correo, todos los medios virtuales que tenemos en este momento. De todas formas, nosotros hace ya unos cuantos años, venimos trabajando en todo lo que es informatización para disminuir el papel, que ya no hay lugar, que es costoso, y ahora con la pandemia también tratar de dejar de usar el papel. Una de las áreas más demandadas de este hospital, Ángela Llano, es la maternidad. Aquí se registran, según las estadísticas, entre 7 y 11 nacimientos por día. Cada vez fue aumentando el número de pacientes, justamente porque es un hospital general. Por supuesto que 4 meses atrás, con la pandemia, paró un poquito. Pero para hablar, por ejemplo, de la maternidad, tenemos los nacimientos, los nacimientos no pararon nunca. El mínimo es 7 y el máximo suele ser 11 o 12 por día, entre nacimientos normales y cesáreas. Así como también las cirugías generales, por ejemplo, de apendicitis, de litiasis vesicular, litiasis renal. Todas las cirugías más o menos se realizan entre 400 y 500 cirugías generales por mes. Entonces, fíjese que es importante el movimiento, digamos, quirúrgico de los nacimientos generales, más de 2.300 o 200, depende del año, al año de la maternidad. Tenemos la maternidad y la neonatología también. El Vidal y el Hospital Llano son las 2 maternidades de la ciudad que también reciben pacientes del interior de alto riesgo. Por ejemplo, que ya hace unos años está dando muy buenos resultados las derivaciones a través de las redes. Por ejemplo, la red de perinatología, ¿en qué consiste? En que hay una paciente que debe ser derivada, entonces se comunican directamente con la red y ahí se investiga cómo está la paciente, qué edad gestacional, entonces ya se ponen en contacto o con el Vidal o con el Llano para ver a dónde va esa paciente, para que no venga la ambulancia, digamos, directamente a un lugar donde no hay cama, donde esa edad gestacional no corresponde, entonces esa derivación ya se realiza sobre seguro. Y así también es importante la seguridad de la derivación, sobre todo una mamá embarazada. Tenemos 175 camas. En poco tiempo, por supuesto,
separadas, como decía antes, en los diferentes servicios, en la maternidad, en clínica, neonatología, la guardia, en la terapia, 175 camas. ¿Trabajan a cama caliente? A cama caliente, sí. Por eso le digo, antes de la pandemia era una cosa, ahora de a poco, porque ya está flexibilizado el hospital para la atención de las diferentes áreas, ya estamos con los 2 servicios de clínica, cirugía y terapia, no digo lleno total, pero sí en un 70% de las internaciones de las otras patologías que al ya el COVID estar siendo atendido en el área, en el hospital de campaña, bueno, nosotros seguimos con nuestra atención de nuestros pacientes. Esta institución sanitaria, que forma parte de toda la red de salud de la provincia de Corrientes, ha crecido considerablemente. Está diseñado ya un plan maestro de obra pública que pretende ser ejecutado paulatinamente, teniendo en cuenta la demanda que tiene el hospital y la necesidad de incorporación permanente de toda la tecnología en cada una de sus áreas. El plan maestro empezó a ejecutarse hace pocas semanas. En realidad, en estos años, este hospital se hizo mucho, porque al ser un hospital con un edificio bastante antiguo, se hizo muchísimo. El 90% del hospital está refaccionado y hecho a nuevo, siempre respetando las áreas antiguas porque es un edificio histórico. Pero, por ejemplo, en la maternidad se ampliaron las habitaciones donde tenemos de alto riesgo, habitaciones de alto riesgo para las mamás con algunas patologías, hipertensión, diabetes. Se hizo la casa de madres, donde las personas que viven en el interior y tenían, por ejemplo, el bebé en neonatología, se quedan en la casa hasta que el bebé esté de alta. Y bueno, eso por nombrar. Después también en la emergencia, con esta pandemia, se refaccionaron los sanitarios de la emergencia que resultó ser para el COVID, el área de terapia de COVID. Una refacción tremenda en temas de los sanitarios. También el área donde utilizamos el área de aislamiento que se ingresa por la calle Reconquista, también una obra nueva de este año que justo se terminó en ese momento. Cuando comenzamos ya con el tema de la pandemia, estaba en condiciones óptimas para la utilización y así fue que usamos para el área de aislamiento de COVID. ¿No se inauguró nunca? No se inauguró nunca, solamente con la internación de los pacientes. ¿Con la llegada del primer? Con la llegada de las primeras pacientes que recibimos el 11 de marzo. Desde el 11 de marzo estamos trabajando en el área de aislamiento de COVID-19. Pasamos 2 pandemias. La primera de la gripe A, que también fue difícil, no como esta, fue bastante difícil porque también comprometió otros grupos etarios, por ejemplo las embarazadas o gente joven, pero bueno, la pasamos. Y bueno, ahora esto, COVID-19, que si bien desde julio, desde el 9 de julio, 9 y 10 de julio, ya los pacientes están siendo atendidos en el hospital de campaña, pero igual seguimos nosotros con las atenciones, con las capacitaciones, o sea que el área sigue trabajando con los médicos y enfermeros. ¿Cómo es la emergencia del Hospital Llano? Porque hay todo un mito, la emergencia parece más caliente siempre a la de la escuela. ¿Cómo es la del Hospital Llano? Claro, acá es diferente. Ellos tienen sus patologías, sus emergencias, pero nosotros acá es más generalizado. El tema de las fiebres, los dolores abdominales, las heridas, las mordeduras de animales, accidentes ofídicos, por ejemplo. O sea, nuestra guardia es bien general. O sea, que el que viene por una fiebre o el que viene un dolor abdominal o un accidente, igual se le atiende. Si bien la mayoría de los accidentes van al hospital escuela, pero por ejemplo, me refiero a accidentes de menor envergadura, pero en nuestra guardia es muy general. Y
recibe permanentemente los pacientes del interior de la provincia. Mucha gente del interior. Sí, un 70%, como es un hospital regional, recibimos de áreas, por ejemplo, Itatí, Paso de los Libres, San Cosme, se reciben pacientes para la atención. ¿Tiene un plan maestro? Sí, sí, por supuesto, un plan maestro de mejorar el edificio donde ya ya tengo planeada los servicios que se van a mejorar. El área de laboratorio, el área de anatomía patológica, el servicio social, el área de kinesiología, inclusive también el área de emergencia, mejorar ahí adentro el área de descanso de los profesionales que están 24 horas. Y bueno, eso para comenzar, porque la verdad que hay mucho, hay mucho. Por ejemplo, se salían a hacer capacitaciones a los institutos o escuelas que están alrededor del hospital. Acá tenemos enfrente una escuela primaria, después hay a la noche una escuela secundaria, nocturna. Bueno, entonces, por ejemplo, se daban charlas a los chicos sobre todo lo que es sexual, anticoncepción, bueno, una serie de cosas que se hacía siempre, las capacitaciones. Después también algo muy importante, acá en el hospital tenemos, la patrona del hospital es la Virgen del Carmen, y también se realiza de esa forma, por ejemplo, las misas, se hacen casamientos, se hacen bautismos, que la comunidad ya conoce y asiste al hospital en las misas. Por ejemplo, en neonatología, si hay bebés que las mamás quieren que se realicen los bautismos, se realiza la asistencia a los pacientes, no solamente de la fe católica, sino también de otras iglesias, donde se realiza la asistencia a pacientes. Entonces eso la comunidad sabe y solicita. Que en un momento tan importante donde uno está a lo mejor lejos de su casa porque es del interior y está internado, también esa ayuda espiritual es importante. ¿Hace mucho que no hace consultorio? No, sí que hago consultorio. ¿Cómo es eso? Siempre, o sea, nunca dejé de atender al paciente, porque yo creo que el médico tiene que estar siempre en contacto con los pacientes, porque lo que realizo hace 19 años, que también me formé, que es para la gestión, que también a veces son cuestiones administrativas, pero yo creo que el médico no tiene que perder la mano y el face a face con el paciente. Nunca dejé de hacer consultorio. Entonces, ahora con la pandemia sí, pero ya desde septiembre, si Dios quiere, ya empiezo otra vez a hacer consultorio. Dios me regaló una hermosa profesión, que es la atención del que necesita, y sobre todo el que necesita cuando está en juego la salud. Y desde chica veía a mi papá no es médico, es radiólogo, que trabajaba en el hospital, en el viejo Hospital Cabral, que ahora es el Instituto de Cardiología. Y yo lo veía ahí, y lo veía que se iba, le venía a buscar la ambulancia para hacer la radiografía, hace muchísimos años, todo cambió, por suerte. Entonces veía esa atención que mi papá tenía con la comunidad y fui aprendiendo eso. Y bueno, sigo con eso. Ángela Iglesia de Llano es el nombre propio con el cual bautizaron a este hospital. Ella fue una persona muy comprometida
con la salud de esta parte del país. El hospital está construido, y ya ha cumplido más de 70 años, en terrenos que ella misma donó en aquellos tiempos. Ángela Iglesia de Llano fue una señora muy comprometida con la comunidad que donó el terreno para realizar este hospital. Así que la verdad que nuestro agradecimiento eterno hacia esta señora que está acá atrás está el busto de Ángela Iglesia de Llano, para un desprendimiento tremendo para lo que era en ese momento y lo que iba a ser el hospital de tuberculosis, que era Campo. Así que la verdad que un agradecimiento tremendo a ella y a su familia, porque los hijos son los que después realizan la construcción del hospital y le ponen el nombre de la madre, y 2 pabellones que tenemos están con los nombres de los hijos. Y hace muy poco vinieron todas las familias, los que están acá, los que están en otras provincias, vinieron a saludar al hospital y a recordar, a hacer un homenaje, porque se escribió un libro sobre el hospital hecho por descendientes de Ángela. Así que la verdad que mi agradecimiento tremendo, porque gracias a ella estamos acá. Seguir mejorando el edificio y ampliar y mejorar servicios que todavía no se pudo mejorar. O sea, todo lo que es el edificio, en diferentes áreas, por ejemplo, en los laboratorios, algunas residencias, y después justamente el tema de la capacitación. Mejorar todo lo que es la capacitación de los médicos y jóvenes profesionales que vienen al hospital, en las diferentes áreas, médicos, enfermeros, hay concurrencias. Entonces, porque creo que el trabajo, es decir, lo que hacen todos los días es muy importante, pero la parte teórica y la capacitación tiene que ser el norte para todos, para mí, para todos, tanto el área de los profesionales como nuestra área de dirección. La salud pública es para todos, así que los que estamos trabajando para la comunidad estamos comprometidos con el que menos tiene, así que todo aquel que necesite algo del hospital tiene que venir y entrar por ese hermoso arco que tenemos.